Hola, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados esta mañana. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que su país tiene un plan para defenderse ante las crecientes amenazas de Estados Unidos, pero que está abierto al diálogo con la Casa Blanca si es en posición de igualdad y de respeto a la soberanía. Tenemos reporte desde La Habana. En Abu Dhabi concluyen las negociaciones entre Rusia y Ucrania mediadas por Estados Unidos con el acuerdo de intercambio de 157 prisioneros de guerra de cada bando. Las partes acordaron nuevos diálogos próximamente mientras sigue encallada la disputa territorial. A pocas horas de su encuentro en Omán y con la flota estadounidense desplegada en el Golfo Pérsico, Washington y Teherán discrepan sobre qué abordar en su reunión. Más allá del programa nuclear iraní, Estados Unidos quiere limitar también el arsenal de misiles balísticos de la República Islámica. Bien, y con nuestro invitado del día hablamos de las perspectivas de las relaciones entre el gobierno cubano y la administración estadounidense tras la comparecencia que mencionábamos del presidente Miguel Díaz-Canel, que insistió en que su gobierno está abierto al diálogo, como decíamos, pero también preparado para defenderse. Iniciamos en Cuba. El presidente Miguel Díaz-Canel se declaró abierto al diálogo con Washington, si es, eso sí, en igualdad de condiciones. Sin embargo, el mandatario aseguró que su gobierno tiene también un plan de defensa ante las crecientes amenazas, como saben, de la administración de Donald Trump, que, recordemos, en los últimos días prometió que la isla textualmente estaba a punto de caer tras anunciar aranceles a los países que envíen petróleo a La Habana. Bien, nuestro corresponsal, Luis Muñoz, nos amplía. En una comparecencia sorpresa en televisión, el presidente Miguel Díaz-Canel analizó la actual situación en Cuba. Se mostró abierto a un diálogo con Estados Unidos sin condiciones y reconoció los efectos económicos que están teniendo las últimas medidas de Washington, además de la caída de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. En este sentido, Díaz-Canel asegura que están enfrentando dos amenazas, una de tipo económico y otra de tipo militar, por lo que están desarrollando un plan de contingencia de defensa, aunque asegura que todavía no han entrado en estado de guerra. Después de la firma de la orden ejecutiva de Donald Trump, en la que aplicará aranceles a países que exporten petróleo a Cuba, Díaz-Canel reconoció que no ha entrado combustible desde diciembre y que en las últimas semanas no se ha utilizado petróleo importado para la generación eléctrica, por lo que también están preparando un plan para un desabastecimiento agudo que está inspirado en el periodo especial para tiempos de paz liderado por Fidel Castro después de la caída de la Unión Soviética en los años 90. Asimismo, Díaz-Canel reconoció que van a aumentar la producción de crudo nacional cubano, además de aumentar el uso y la aplicación de energías renovables para aumentar la soberanía energética del país. Y en este sentido también aseguró que están abiertos a recibir petróleo de otros países que puedan saltarse estas medidas arancelarias en un plan que asegura que ya están trabajando. De Cuba vamos a Abu Dhabi, que fue escenario de una nueva ronda de diálogos trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que concluyó nuevamente con un intercambio de prisioneros de guerra. En este caso, 157 rusos y 157 ucranianos. De momento, la liberación de cautivos ha sido el único punto, como saben, de acuerdo en las repetidas reuniones para poner fin a una guerra que dura ya casi 4 años. Sin embargo, Volodymyr Zelensky anunció nuevos diálogos próximamente, mientras no han trascendido de momento avances sobre la disputa territorial. Veamos. Intercambio de prisioneros mediado en Abu Dhabi. La segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyó en la capital emiratí, con 314 prisioneros de guerra liberados, 157 de cada bando, y con una visión conjunta entre las partes. Las negociaciones son productivas y pronto se reanudarán. No obstante, la cautela protagoniza cualquier conclusión. Un cierto indicador puede ser el hecho de que los instigadores de la guerra en Europa, desde Gran Bretaña, intentan obstaculizar
obstaculizar constantemente este proceso, intentan constantemente interferir en él, y cuantas más tentativas de este tipo hay, más vemos definitivamente que hay progreso, que las cosas avanzan en una dirección buena y positiva. Sin duda no es fácil, pero Ucrania ha sido y seguirá siendo lo más constructiva posible. Debemos poner fin a esta guerra con garantías de seguridad reales y fiables para Ucrania. Esta es una garantía para toda la región y lo más importante, Rusia no debe recibir ninguna recompensa por su agresión. En terreno, el primer ministro polaco, Donald Tusk, visitó Kiev el jueves y honró la memoria de los soldados ucranianos caídos. Y desde allí, Volodymyr Zelensky también dijo que esperaban resultados más rápidos. Es importante que el proceso esté en marcha. Queremos resultados más rápidos. Si hay una próxima reunión, eso significa que existe la posibilidad de continuar el diálogo, lo que esperamos profundamente, y que ello conduzca al fin de la guerra. La región oriental de Donetsk es uno de los puntos más conflictivos de la mesa de negociación. Moscú busca una retirada total de las tropas de Kiev, incluso de zonas que no controla, mientras Ucrania ha declarado que el conflicto debe congelarse en las líneas de frente actuales y rechaza cualquier retirada unilateral, al tiempo que quiere el control de la central de Zaporilla, ubicada en un área de dominio ruso. Bien, y en otros frentes, de momento diplomáticos, Washington y Teherán discrepan incluso en los puntos a tratar este viernes en Omán, donde se reunirán Steve Witkoff y Abbas Araghchi con el telón de fondo, imaginan, del despliegue militar estadounidense en el Golfo Pérsico. Bien, en las últimas horas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha insistido en que los diálogos deben versar no solo sobre la limitación del programa nuclear iraní, sino también del arsenal balístico de la República Islámica. Irán y Estados Unidos se preparan para negociar en Omán. Delegaciones de Washington y Teherán se reunirán este viernes en Muscat con el objetivo de desescalar las tensiones bélicas y negociar con respecto al programa nuclear de la República Islámica. Sin embargo, antes de la charla, el número 2 de la Casa Blanca, J.D. Vance, puso en evidencia las dificultades que hay para negociar con los clérigos chiitas. Quien toma las decisiones en Irán es el líder supremo, el presidente no importa. El ministro de Asuntos Exteriores parece hablar con el líder supremo y esa es principalmente la persona con la que nos hemos comunicado. Pero es un país muy extraño para llevar a cabo relaciones diplomáticas, cuando ni siquiera puedes hablar con la persona que está a cargo del país. Trump puede llamar a Putin, puede llamar a Xi, incluso a países con los que tenemos relaciones muy hostiles. Es extraño que no podamos hablar con los líderes iraníes. Esto dificulta mucho la diplomacia. Mientras tanto, en las calles de Teherán, algunos ciudadanos ven con cierto recelo los diálogos con Washington. Estoy de acuerdo con las negociaciones siempre y cuando beneficien a Irán, no que Estados Unidos nos dicte los términos. Queremos negociaciones en las que todos ganen. Según fuentes del medio libanés Al-Mayadin, cercano al ala política de Hezbollah, el gobierno iraní espera que los diálogos se centren únicamente en su programa nuclear y no en sus capacidades militares. Mientras tanto, Estados Unidos ha informado que buscará limitar el número de misiles balísticos en posesión de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, una exigencia que comparte con su aliado Israel, y pedirá a Teherán detener la financiación y apoyo a grupos armados aliados en países como Líbano, Yemen e Irak. Continuamos en Estados Unidos, donde crece la presión contra la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, acusada de usar datos e informes con fines políticos. Legisladores demócratas han pedido una audiencia para que explique su presencia en una operación del FBI que confiscó material electoral en Georgia. Gabbard enfrenta también la acusación clasificada de un funcionario que asegura que ha usado el cargo para favorecer políticamente al Partido Republicano. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Tulsi Gabbard en el ojo de una tormenta. La directora nacional de inteligencia de Estados Unidos es objeto de críticas tras su abrupta aparición en una redada del FBI en el condado de Fulton, Georgia, que confiscó material electoral de las elecciones presidenciales en 2020. Legisladores demócratas protestaron la presencia de Gabbard en la operación y pidieron explicaciones. El miércoles, Trump pidió a los republicanos federalizar y tomar el control de las elecciones en al menos 15 estados. La Casa Blanca ha defendido a Gabbard. Tulsi Gabbard ha sido designada por el presidente para supervisar la integridad y la seguridad de nuestras elecciones estadounidenses. Trabaja directamente junto al director del FBI, Kash Patel. Se trata de un esfuerzo coordinado de todo el gobierno para garantizar que nuestras elecciones, una vez más, sean justas y transparentes en el futuro. La oficina del director de inteligencia supervisa a 18 agencias y su foco está en amenazas extranjeras. La ley restringe su función al análisis y distribución de inteligencia y le prohíbe participar
participar directamente en operaciones domésticas o de investigación criminal. Un funcionario denunció en mayo a Gabbard en una acusación clasificada de usar información de inteligencia con fines políticos. La denuncia contiene datos y alegatos tan delicados que ha tardado meses en llegar al Congreso, según medios estadounidenses. La divulgación podría causar graves daños a la seguridad nacional, según dijo un funcionario a The Wall Street Journal. El abogado del denunciante acusa a Gabbard de obstaculizar la denuncia. Después de casi 8 meses de medidas ilegales para protegerse a sí misma, ha llegado el momento de que Tulsi Gabbard cumpla con la ley y revele toda la información al Congreso. La independencia y neutralidad del inspector general son inexistentes cuando la directora de Inteligencia Nacional se inmiscuye ilegalmente en el proceso. El abogado también dijo que estaba dispuesto a informar al Congreso sobre la acusación en una audiencia no clasificada si Gabbard no actuaba. Vamos a Reino Unido. Las nuevas revelaciones del caso Epstein ponen contra las cuerdas a Keir Starmer por haber designado como embajador británico en Estados Unidos a Peter Mandelson. Si bien el primer ministro británico, recordemos, ya apartó del cargo al diplomático en septiembre de 2025 por sus vínculos con Epstein, tras la publicación de los nuevos documentos, Starmer ha vuelto a insistir en que desconocía la profundidad de los lazos entre el diplomático y el pederasta y excluyó además dimitir del cargo. Keir Starmer intenta salvarse de los crecientes cuestionamientos por el nombramiento de Lord Mandelson. El jefe de gobierno respondió este jueves a las acusaciones de que, al tener información, obvió a propósito los vínculos del ex embajador del Reino Unido en Washington con Jeffrey Epstein. En los últimos días han surgido serias acusaciones y pruebas contundentes sobre la conducta de Mandelson, incluyendo su relación con Epstein, un delincuente sexual convicto. Se había sabido públicamente durante algún tiempo que Mandelson conocía a Epstein, pero ninguno de nosotros conocía la profundidad y la oscuridad de esa relación. Lo que ha salido a la luz ha planteado serias preguntas. Además, Starmer utilizó su discurso para disculparse con las víctimas de Epstein, pero a pesar de su tono conciliador, el Partido Conservador asegura que no es suficiente y pide una moción de censura. It is now up to Labour MPs to do the right thing. Ahora depende de los diputados laboristas hacer lo correcto. Sé que muchos de ellos están horrorizados por lo que ha sucedido. Ahora podrían esperar que el primer ministro asuma la responsabilidad, pero sabemos que no lo hará. Así que les hago una oferta. Si quieren el cambio que saben que el país necesita, vengan y hablen con mis jefes de grupo y hablemos seriamente sobre una moción de censura. Come and speak to my whips and let's talk seriously about a vote of no confidence. El último lote de archivos liberados por el Departamento de Justicia y varias investigaciones periodísticas muestran cuán cerca estaba el veterano legislador británico Peter Mandelson de Jeffrey Epstein, por lo que la lupa está ahora en qué información tenía Keir Starmer a la hora de nombrar a Mandelson en Washington. Cambiamos de tema. La tormenta Leonardo sigue afectando a la península ibérica y a Marruecos y ya causó al menos 4 muertos, 3 de ellos en territorio marroquí y 1 en portugués. Mientras que en España, en la región de Andalucía, en el sur, más de 3.500 personas fueron desalojadas al tiempo que las autoridades informaron del corte de 52 carreteras. Veamos. Portugal, España y Marruecos en alerta. La tormenta Leonardo afecta a estos países, en los que se registran severas afectaciones en servicios públicos. Portugal, que se recupera del temporal Christine, que golpeó al país la semana pasada, vuelve a estar en emergencia. Los servicios de emergencia reportaron decenas de evacuados. Aún no hemos alcanzado la marea máxima, así que no estamos en su punto más alto. Además tenemos 4 presas que están liberando agua y un dique que se ha desbordado. Estamos intentando ayudar a la gente. Hay algunos caminos cortados y estamos distribuyendo sacos de arena. En resumen, Alcácer está sufriendo una de sus inundaciones, como ya ocurrió en el pasado. España también está en alerta máxima, y es que las fuertes precipitaciones rememoran las inundaciones de la Dana de 2024. De acuerdo a la información oficial, unas 3.500 personas fueron evacuadas y desplazadas en Andalucía, al sur del país. En tanto, más de 50 carreteras principales fueron cortadas, al igual que unas 80 vías secundarias. Los derrumbes y deslizamientos imposibilitan el tránsito vehicular. Mucho miedo, la verdad, mucho temor por los vecinos que viven, que están residiendo, porque como estáis viendo, el agua ya llega casi a medio metro y hay muchas casas, aunque son de segunda vivienda, están cerradas, pero que el ayuntamiento y su alcalde, gracias a Dios, ha mandado a toda la cuadrilla de trabajo y ha tapiado casi todas las puertas que ha podido.
Los rescatistas también están trabajando en la búsqueda de una mujer que fue arrastrada por la corriente de un río tras la crecida cuando intentaba salvar a un perro. En tanto, fuentes del gobierno local informaron que 14 ríos y una decena de represas están en riesgo extremo de desborde. Mientras, la Agencia Estatal de Meteorología informó que las intensas lluvias continuarán hasta el sábado. En Marruecos, debido al riesgo de inundaciones, hay casi 110.000 personas desalojadas en varias localidades del norte del país. En otras noticias del Mediterráneo, en Grecia, el Parlamento aprobó el endurecimiento de las penas contra las personas que ayuden a la entrada irregular al territorio. Ahora la ley introduce penas de hasta 10 años de prisión para miembros de ONGs que faciliten el ingreso irregular, como decíamos, de migrantes a Grecia, y limita también la financiación pública para las organizaciones de ayuda humanitaria. La norma fue aprobada gracias al voto unánime de los legisladores del Partido Conservador de Gobierno y fue rechazada por la totalidad de los opositores. Cerramos con deporte porque las principales delegaciones olímpicas ya están en Italia en la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. Este jueves la llama olímpica debe llegar a la Plaza del Duomo de Milán y al margen del aspecto ceremonial en el plano político destaca la presencia del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, sobre todo porque está protegido por el ICE, una presencia que desató fuertes protestas en Italia el pasado fin de semana. Vamos con nuestro invitado. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel se declaró abierto al diálogo con Washington si es en igualdad de condiciones, pero aseguró que su gobierno tiene un plan de defensa ante las crecientes amenazas de la administración de Donald Trump, que en los últimos días, recordemos, prometió que la isla estaba textualmente a punto de caer tras anunciar aranceles a los países que envían petróleo a La Habana. Ahora, para el análisis, contamos con Leduán Ramírez. Él es analista político y doctor en Ciencias Sociales por Flaxo y está con nosotros desde México. Leduán, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en France 24. De entrada le pido un poco abiertamente cuál es su lectura del contenido, de la forma, ¿no?, de esta comparecencia de Miguel Díaz-Canel. ¿A quién estaba mandando un mensaje? ¿Al interior del país, al exterior? En primer lugar, muchas gracias a France 24 por la invitación. Digamos que este posicionamiento del presidente Miguel Mario Díaz-Canel en la mañana del día de hoy, realmente creo que fue un mensaje demasiado opaco, en primer lugar. Fue una conferencia muy a modo, muy en el estilo de la narrativa cubana, de los dirigentes cubanos, de victimizarse, de responsabilizar hacia el exterior toda la situación cubana, y también las preguntas que se le hicieron fueron preguntas muy a modo. Entonces fue una conferencia que realmente no aportó mucho y que pareciera más bien que estuvo dirigida hacia el interior del país. Es decir, no fue tanto una conferencia hacia el exterior del país, hacia el exterior, hacia los medios de comunicación extranjeros, hacia la comunidad internacional, sino más bien como tratando de dar una narrativa, un discurso de calma, de paz, dentro de toda la tormenta y de la situación de crisis que existe en Cuba. Leduán, de este análisis que usted nos comparte, me surgen dos preguntas. En primer lugar, ¿qué aspectos considera usted que han dado opacidad a este discurso? Y por otro lado, señala que el gobierno cubano responsabiliza al exterior de la situación. En su opinión, ¿es el gobierno cubano responsable de estas amenazas propiciadas por el presidente estadounidense? Hay dos puntos importantes a considerar en esa narrativa. En primer lugar, estamos viendo una situación de crisis en el país que no se produce en enero de 2026. Estamos viendo una situación de crisis que podemos encontrarla desde 2021. Solamente hay que recordar la crisis del COVID y sobre todo los acontecimientos del 11 de julio de 2021 que estableció una serie de protestas, de reclamos legítimos de la ciudadanía y frente a la cual el gobierno respondió con una represión masiva. Hoy por hoy tenemos más de 800 presos políticos en Cuba, según la iniciativa Justicia 11J, y no han sido
beneficiados de ninguna manera y ha aumentado la represión. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos una crisis del sector energético en el país que no sucede a partir de lo acontecido en Venezuela en enero, sino que viene desde 2024, donde, solamente por poner un ejemplo, el año pasado, 2025, en 5 momentos hubo una desconexión total del sistema electroenergético nacional. Eso es en primer lugar. Y por otro lado, la responsabilización de la situación cubana hacia el exterior. Es decir, estamos viendo que no todo es consecuencia directa de, digamos, esas situaciones como el llamado bloqueo económico que siempre se ha utilizado como una justificación. En el caso cubano, estamos viendo que la situación de crisis en Cuba está directamente relacionada con el manejo que el gobierno ha hecho de la situación. Esto quiere decir una inversión, por ejemplo, en infraestructura hotelera y no una inversión, por ejemplo, en servicios sociales como hospitales, educación, infraestructura de movilidad, carreteras, etc. Y, por supuesto, en el sistema electroenergético. Y estamos viendo también un doble discurso, un doble discurso del mandatario, puesto que durante 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026, Cuba ha recibido efectivamente transporte de combustible, no solamente desde Venezuela en su momento, sino también desde Rusia y desde México sobre todo. Sin embargo, la mayoría de ese combustible está siendo vendido a terceros países, no llega directamente a la isla. Entonces, hay un doble posicionamiento en el discurso, en la narrativa, de victimizarse por un lado, pero no reconocer directamente las problemáticas existentes al interior y sobre todo del papel que le toca a ese gobierno para solucionarlas. Para ir por puntos y, digamos, aterrizar un poco esta situación, cuando usted señala que el petróleo que importa Cuba no llega a la isla, sino que se vende a terceros países, ¿qué quiere decir exactamente? Ok. Hay investigaciones sobre todo de fuentes como el Miami Herald, desde el Cuban Study Group, radicados en Florida, que llaman la atención sobre cómo efectivamente había transporte de combustible de Venezuela hacia Cuba, pero ese combustible no se almacenaba directamente en Cuba, o sea, no llegaba directamente a la infraestructura nacional, no se veía ni en las gasolineras, ni en la generación de electricidad, ni en otros aspectos. Entonces, estos analistas se preguntaban, bueno, si se está enviando combustible, ¿por qué ese combustible no está utilizado dentro de la isla como sí se había reportado en otros años como 2020, 2019, etc.? Lo que se ha descubierto es toda una infraestructura, toda una red de los tanqueros petroleros venezolanos que supuestamente iban hacia Cuba, sin embargo nunca llegaban a Cuba. Entonces, lo que hace suponer, lo que se preguntaban estos investigadores y la respuesta a la que se llegó es que casi el 60% del combustible que se enviaba a Cuba se vendía sobre todo a países asiáticos. Entonces, lo que estamos viendo es que esta misma declaración de que Cuba no recibe petróleo, de que a Cuba no está llegando petróleo, pues efectivamente responde a una lógica de supervivencia del régimen cubano. Es decir, están utilizando esas mismas exportaciones que se hacían hacia Cuba para sobrevivir en medio de esta crisis. Entonces, según esta versión, el hecho de que Donald Trump imponga aranceles a los países que envían petróleo a Cuba no debería alterar demasiado la realidad energética de la isla. Ahí hay dos puntos importantes. En primer lugar, la realidad energética de la isla no solamente hay que verla con el tema del combustible, hay que verlo con el tema de la infraestructura instalada en la isla. Es decir, estamos hablando de termoeléctricas que tienen más de 50 años de funcionamiento, a los que no se le ha hecho nunca una reparación capital, no se ha construido una nueva
central termoeléctrica, por lo tanto las que están funcionando vienen de la década de 1950, 1960 y nunca se les ha dado mantenimiento. Aparte de eso, han utilizado un combustible nacional propio que es muy pesado y no tienen los elementos para poder utilizarlo eficientemente. Entonces eso ha deteriorado aún más la capacidad ya instalada. Al mismo tiempo se ha invertido demasiado en infraestructura hotelera y no en la construcción o la reparación de este sistema. Entonces, el colapso del sistema energético nacional hay que verlo en dos dimensiones. Primero, la incapacidad que tiene el gobierno cubano para pagar en tiempo real los envíos petroleros y que nadie le quiere dar crédito. Y en segundo lugar, una capacidad instalada muy deteriorada. Entonces, eso es la tormenta perfecta para el colapso energético nacional. Tanto es así que en los últimos años se está apostando a la generación eléctrica a partir de energía solar. Pero ahí tenemos otra dificultad y es el hecho de que Cuba es una isla del Caribe sometida a los huracanes y por tanto también eso afecta esa posibilidad. Entonces, en pocas palabras, no se puede achacar a una sola cuestión como el combustible. Ledouan, la verdad nos quedan muy poco tiempo, corríjame si me equivoco, que esta gran inversión hotelera fue antes del COVID y de la llegada de Donald Trump al poder, ¿no? Y por otro lado, para terminar, China y Rusia han insistido en que van a apoyar a Cuba frente a las injerencias extranjeras. Rápidamente, ¿cómo se puede traducir este apoyo? Ok, efectivamente. Desde 2016, con la apertura que hizo el presidente Barack Obama de abrir relaciones con Cuba, se pensó que iba a haber una explosión de turismo en Cuba, sobre todo de turismo estadounidense, y por tanto la apuesta del gobierno cubano fue tratar de invertir en este sector para aprovechar ese posible mercado. Esto no sucedió, después vino la pandemia, pero las inversiones ya estuvieron. Entonces hay que verlo desde 2016. Y respecto al tema de los aliados, el gobierno cubano ha perdido muchos aliados precisamente por, en primer lugar, la mentira y en segundo lugar, por no pagar las deudas y los créditos que se le han favorecido. También la situación internacional, Rusia en medio de la guerra contra Ucrania, China en medio de la guerra de aranceles con Estados Unidos, por lo tanto, no tienen esa capacidad de apoyo. Ahora, sí quiero señalar algo muy importante. El gobierno cubano es especialista en sobrevivir a crisis, no el pueblo cubano. El gobierno, la cúpula dictatorial cubana, el régimen autoritario cubano, es especialista en sobrevivir a esos colapsos financieros, a esas crisis. ¿A costa de qué? A costa del sacrificio de traspasar al pueblo cubano todas sus deficiencias y carencias. Por lo tanto, yo considero en este escenario que a lo que le está apostando el gobierno cubano actual es a alargar la situación esperando un debilitamiento de la postura política de los Estados Unidos, es decir, elecciones intermedias donde ganen los demócratas y una posible elección demócrata en 2028. Ledouan, pues, creo que esa sería la apuesta. Muchísimas gracias por compartir con nosotros su análisis y su apuesta de lo que puede venir para Cuba y para su relación con Estados Unidos en el corto o medio plazo. Hacemos una muy breve pausa, enseguida regresamos. RFI y France 24 presentan. Les invitamos a hacer una escala en París. Con personalidades del mundo de las artes, la ciencia, la política, el deporte. Un puente entre París y Latinoamérica para acercarles toda la actualidad y el debate de ideas. Ahora hay un periodo de América Latina súper fuerte. No son únicamente de nuestros, sino tienen esa capacidad para trascender. La libertad no existe como absoluto, sino como liberación. Con los protagonistas que a usted le interesan. Escala en París, un programa en colaboración con RFI, presentado por Aida Palau y Florencia Valdés.